Estamos en Meridiano Blue comenzando este especial cuando se conmemoran 2 años del inicio de la guerra, una de las más cruentas de la historia reciente de la humanidad, pero que tuvo como génesis la terrible incursión del grupo terrorista Hamas en Israel. Dicen los israelíes que es la peor incursión desde la Segunda Guerra Mundial, el peor ataque contra ese país. Más de 1.200 personas asesinadas, mujeres violadas, niños, jóvenes secuestrados, más de 250 de ellos, y 2 años después lo que hay es prácticamente la destrucción de toda la franja de Gaza. Se ha desatado toda una campaña internacional de solidaridad con Gaza en medio de lo que significa también un preocupante crecimiento del antisemitismo. El mundo está en medio de lo que significa una situación difícil. Por un lado, la condena y el rechazo a las violaciones de los derechos humanos, por supuesto, vengan de donde vengan, y por otro lado, la necesidad de conocer el origen, de saber cuál es el punto de partida de esta historia. Don César Moreno, buenas tardes, bienvenido a este especial de Meridiano Blue. Hola Ricardo, muy buenas tardes. Solo los muertos verán el final de la guerra, eso lo dijo un filósofo español, George Santayana, y parece indicar que después de 2 años exactamente, esta guerra parece que no tuviera fin, a pesar de los 20 puntos de paz que propuso el presidente Donald Trump para Hamas y para Israel. De hecho, ya el grupo terrorista Hamas ha puesto una serie de peros a los que se está negociando en la ciudad balneario de Egipto, en Sharm el Sheikh. Ellos dicen que no van a entregar las armas tan fácil, que no se van a retirar de un posible gobierno de coalición allí para la franja de Gaza, y además le están poniendo también algunos peros con respecto a la retirada de las tropas de las fuerzas de defensa de Israel, las IDF, para que ellos simplemente se retiren un poco, vayan detrás de esa línea que había marcado el presidente Donald Trump y permitir la liberación de los rehenes. Los rehenes vivos y muertos en este momento son 47. Se calcula que son 20 o 21 los que están vivos y muchos otros que están allí sepultados bajo los escombros. Entonces, Ricardo y oyentes de Blue Radio, este es un verdadero momento difícil el que se está viviendo allí, y donde se va a ver, y lo vamos a ver, una larga en estas negociaciones, porque jamás puede estar muy a favor de, en este momento, hacer y dar un paso al costado, hacer la paz momentáneamente para permitir esta liberación de los secuestrados, pero no lo va a tener absolutamente fácil Israel, porque Israel tampoco va a ceder en esas peticiones. Avanza a esta hora la conmemoración del 7 de octubre en Israel. Hubo plantones y manifestaciones en las que cientos de familias exigieron la liberación de los secuestrados. Desde territorio israelí, la enviada especial de Blue Radio, Caterina Ávila. Hola, yo los saludo desde Israel. Pues hoy aquí en ese país es un día de fiesta, es un día conocido como Sukkot, en el que las personas descansan, pero desde el 7 de octubre de 2023 también es un día para conmemorar a los secuestrados y a las víctimas, a las más de 1.500 personas asesinadas por Hamas en esos ataques terroristas. Estuvimos hablando durante todo el día con las personas que asistieron a plantones y actos simbólicos por este día, y eso fue lo que nos dijeron. El significado del 7 de octubre para mí es algo que me arde en el estómago cada cierto tiempo, porque fue muy catastrófico. Fue algo contra nosotros. Nos levantamos ese día por la mañana escuchando las sirenas. Es muy emocionante estar aquí. Yo perdí a mi hermano en octubre 7, a 2 años atrás. E estar aqui é bem muito emocionante. Temos muita saudade por ele, e estar aqui não é orgulho, mas é como recordar y conectar de nuevo. Este 7 de octubre también hubo otros actos simbólicos, por ejemplo, en el lugar en el que se realizó el festival Supernova, en donde fueron asesinadas por Hamas 365 personas, hubo 1 minuto de silencio. Todo esto ocurre en medio de las negociaciones que avanzan en Egipto entre Israel y Hamas para lograr un acuerdo, mediadas por el gobierno de Estados Unidos, que el miércoles de esta semana enviará una nueva delegación pues a Egipto para poder llegar a un acuerdo, especialmente sobre un cese al fuego, pero también sobre la liberación de los 48 secuestrados que todavía están en la franja de Gaza. De ellos, al menos 20 estarían con vida. En Colombia, que escuchan en todos lados, hacer manifestaciones por la calle a favor o en contra, ok, pero eso no ayuda. Lo que ayuda es que la gente venga y se ponga
a poner en un plan que pueda funcionar y trabajar para solucionar este problema para siempre. Justo a esta hora pues se va a realizar un evento organizado por familiares de los secuestrados en los que piden e insisten en su liberación, pero hoy también hubo protestas de personas que no están de acuerdo con las acciones del ejército israelí, los bombardeos que continúan aún en medio de las negociaciones y que ya dejan a más de 67,000 personas muertas, entre ellos niños y mujeres en la Franja de Gaza. Catherine, gracias. Y justamente hoy se conocieron los peros de Hamás al plan de Trump para lograr la paz allí en la Franja de Gaza. Las negociaciones continúan en Sharm el Sheikh con mediación de Estados Unidos, de Egipto y de Qatar. Silvia Carrasco. Los mediadores reconocen que el ambiente es tenso pero constructivo. Delegados de Hamás, liderados por Jalil al-Haya, han expresado su disposición para retirar los obstáculos al acuerdo, buscando garantizar un alto al fuego, pero exigen la retirada total de las fuerzas israelíes y la supervisión palestina para la reconstrucción de Gaza. Por su parte, la delegación israelí, aún sin presencia de altos funcionarios, no tiene autoridad negociadora. El principal escollo gira en torno a la entrega de armas por parte de Hamás. Según el intermediario Bishara Baba, entrevistado por la BBC, los miembros de Hamás quieren conservar sus armas personales, pero entregar las armas pesadas. Hamás entregará las armas pesadas que posee a un partido árabe palestino, dice, pero las armas personales van a insistir en tenerlas por temor a los intentos de asesinato israelíes. Además, la liberación de los rehenes israelíes es un punto de máxima sensibilidad, con Israel condicionando la excarcelación de prisioneros palestinos, incluidos cientos de condenados a cadena perpetua, a la entrega de todos los rehenes, vivos o fallecidos, y el paradero de los fallecidos es más difícil de establecer por los extensos bombardeos. Otro punto de fricción es el Comité Internacional para la Administración de Gaza. Hamás quiere que sea un comité palestino. Escuchemos nuevamente a Bishara Baba. With regard to the issues of the role that Hamas would play in the future of Palestinian politics and Gaza. En cuanto al papel que Hamás desempeñará en el futuro de la política palestina y de Gaza, Hamás ya ha acordado ceder todo su poder dentro de la Franja de Gaza a un comité tecnocrático palestino independiente y por lo tanto reconoce que su papel ha llegado a su fin. Fuentes egipcias alertan que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha retrasado la llegada de negociadores de alto nivel, lo que complica el avance a pesar de las prisas del presidente Trump por un acuerdo rápido. Y mensajes desde distintas partes del mundo se han presentado hoy a propósito del 7 de octubre. Por un lado, la solidaridad por lo que vivió el pueblo israelí hace 2 años. Y por el otro, también el mensaje al pueblo palestino para que pare de sufrir. Juan Camilo Merlano. Han sido reacciones de solidaridad desde líderes en todo el mundo a propósito de los 2 años de la masacre del 7 de octubre. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que nunca olvidarán los horrores de Hamás y de sus ataques el 7 de octubre y el dolor que causaron en contra de víctimas, de civiles inocentes. También la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recordó que tras 2 años desde la masacre cometida por parte del grupo terrorista Hamás en contra de miles de israelíes civiles inocentes, incluyendo mujeres y niños, ese día se recuerda como uno de los más oscuros en la historia. También el primer ministro de Grecia, en su cuenta de X, dijo que el día de hoy es para hacer una pausa en honor a las víctimas del terror y que respaldan la propuesta del presidente Trump, el plan de 20 puntos para hacer frente o para buscar una salida a la guerra en Gaza. Precisamente el secretario de Estado Marco Rubio se pronunció a través de su cuenta de X, dijo que Estados Unidos mantiene el respaldo de Israel en su lucha contra el terrorismo y que el plan de 20 puntos del presidente Trump es la mejor alternativa para salir a esa guerra en Gaza. También otros líderes, por ejemplo, en Suecia, otros líderes como el secretario general de las Naciones Unidas, lo que hizo fue enviar un mensaje en solidaridad también con el pueblo palestino. Pidió el cese de las hostilidades en la Franja de Gaza y la liberación inmediata de todos los rehenes secuestrados. Juan Camilo, gracias. Y es que hace exactamente 2 años, el grupo terrorista Hamás perpetró el peor ataque contra Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1.000 personas asesinadas, miles de heridos, decenas de secuestrados. Un fallo de inteligencia, una operación macabramente ejecutada que dejó
a todo el mundo en shock, entre otras cosas, por la precisión con la que se ejecutó. ¿Qué fue lo que pasó? Enrique Rodríguez nos tiene la reconstrucción de ese 7 de octubre. Alrededor de las 4 de la mañana del 7 de octubre de 2023, las primeras órdenes de los altos mandos de Hamás comenzaron a pasar a sus subordinados. Todo aquel que había estado entrenando regularmente tenía que ir a rezar. Una hora después, se emitió una nueva orden: acudir con armas y pertrechos a los puntos de encuentro. Para burlar los sofisticados sistemas de espionaje israelíes, se tomó la decisión más simple: que todas las órdenes se transmitiesen de boca en boca. El ataque comenzó temprano, en la mañana, con una andanada de al menos 5.000 cohetes contra Israel y con varias oleadas de incursiones hacia su territorio. Los terroristas palestinos traspasaron la franja que separa Israel de Gaza, atacaron y capturaron bases militares y masacraron a todo aquel que se encontraron a su paso con extrema crueldad. Los terroristas también tomaron como rehenes tanto a soldados, civiles, incluidos mujeres y niños, a los que trasladaron en las peores condiciones posibles a la franja de Gaza, sabedores de su valor posterior como siniestra moneda de cambio. El 7 de octubre de 2023 marcó el día más sangriento en la historia de Israel desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Hamás lanzó la que denominó Operación Inundación de Al-Aqsa, un ataque coordinado y sin precedentes que hizo que por primera vez los israelíes se sintiesen completamente indefensos dentro de las fronteras de su país. Los ataques terroristas resultaron en la muerte de alrededor de 1.200 personas, convirtiéndose en la acción de ese tipo más letal en la historia del Estado de Israel. Además, 251 personas fueron secuestradas, trasladadas a la franja como rehenes. Al menos 14 de los civiles fallecidos fueron víctimas del propio ejército israelí, en cumplimiento de la muy polémica Directiva Aníbal. Esta política estipula que en caso de que un soldado o un civil sean hechos prisioneros o lo estén siendo, se debe emplear la fuerza máxima para evitarlo, incluso si eso significa causarle la muerte, por lo que equivale en la práctica a ordenar que se fusile al soldado capturado para evitar que sea hecho prisionero. El ataque que más víctimas mortales dejó durante esta operación tuvo lugar por una siniestra casualidad. Unos 100 milicianos se dirigían a la ciudad de Netivot y se equivocaron en un cruce, así que acabaron topándose con una rave al aire libre cerca de la localidad de Reim. En ese momento había en el Festival Nova unas 3.500 personas, de las cuales 400 eran trabajadoras de la organización y 75 eran guardias de seguridad desarmados. Además, había otros 31 agentes de policía que sí estaban armados y que estaban vigilando la fiesta. Allí, en medio del estruendo de la música electrónica, apenas 5 minutos después de los primeros lanzamientos de cohetes, la organización de la fiesta decidió clausurar el evento y evacuar a sus asistentes. Sin embargo, para cuando empezaron a marcharse en sus vehículos, las milicias palestinas ya habían tomado numerosos cruces y rotondas de los alrededores, disparando contra todos los coches que se acercaban, provocando entonces un enorme embotellamiento. Los asistentes a la fiesta comenzaron a huir entonces a través de los campos o a esconderse detrás de arbustos, retretes portátiles o en las barras de los bares. Los milicianos, sin embargo, siguieron avanzando a través de la carretera, capturando o ejecutando aleatoriamente a quienes encontraban a su paso. Sin embargo, los objetivos iniciales de Hamás eran los asentamientos kibutz. Uno de los más afectados fue el de Be'eri, donde 105 residentes fueron asesinados por terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica, en colaboración con civiles palestinos. En la práctica, casi el 10% de la población del kibutz falleció aquella mañana. En esa granja colectiva, además, 30 personas fueron secuestradas y trasladadas a la franja de Gaza. En el cercano kibutz de Kfar Aza, 64 miembros de la comunidad también fueron cruelmente ejecutados y 19 secuestrados. La granja, que tenía alrededor de 950 residentes antes del ataque, fue atacado por aproximadamente 250 terroristas palestinos. En todas estas incursiones se repitió el mismo patrón: ataques coordinados, crueldad máxima y ningún tipo de piedad a la hora de abrir fuego contra todo aquello que tuviera vida.
Días después se calculó que aquella mañana entre 3.000 y 5.000 militantes palestinos se infiltraron en Israel desde Gaza, utilizando camiones, camionetas, motocicletas, excavadoras, lanchas rápidas y parapentes. Usando explosivos, las fuerzas de Hamás traspasaron la que se suponía inexpugnable valla fronteriza en 114 emplazamientos distintos, sin encontrar resistencia alguna del ejército de Israel. Además, se forzaron 37 puertas y se usaron drones para dejar caer explosivos sobre las torres de vigilancia israelíes en la frontera, con lo que lograron inutilizarlas todas menos una. Los milicianos palestinos superaron completamente a las defensas del ejército de Israel. Derrotaron y dejaron fuera de funcionamiento a toda la división de Gaza del ejército israelí, que contaba con 767 efectivos, muchos de los cuales murieron en combate. Los servicios de seguridad israelíes también fallaron en las horas previas al ataque. Los servicios de espionaje militar israelíes identificaron diversas señales que parecían señalar algún tipo de ofensiva militar palestina, pero descartaron que se tratase de un ataque inminente. Por su parte, las veteranas organizaciones terroristas palestinas consiguieron el 7 de octubre un hito que las reforzó, tanto como conmocionó a la psique colectiva de los israelíes, un país que tardará varias generaciones en superar el impacto de la orfandad vivida aquel día y cuyo recuerdo permanece en las imágenes que los propios terroristas grabaron para que su extrema brutalidad quedase como recordatorio perpetuo de lo que son capaces de hacer.